Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura? Era un genio y puede usar magia y chakra. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 16. Final. Antes de continuar con la inevitable batalla entre Fairy Tail y Phantom Lord, regresemos al continente elemental para saber qué fue después de una de las batallas más grandes de toda la historia de este. Konoha no Sato. Hoy es una hermosa mañana en la normalmente pacífica Konoha, los ninjas se preparan para otro día más de arduo trabajo, los civiles realizan sus actividades cotidianas mientras los niños se encaminan hacia la academia. En el corazón de la aldea que pasa a ser la Torre Hokage, el Yondaime Hokage se encuentra como todos los días enfrentando a su odiado Nemeisi, el papeleo. Los últimos 2 años no parecen haber sido los mejores para el hombre, por lo menos ya un par de canas adornan su cabellera a causa del estrés de los últimos años, su vestimenta sigue siendo la de costumbre, su uniforme Jounin con su Aori del Hokage, el hombre tiene algunas ojeras bajo los ojos y una expresión de aburrimiento a causa del papeleo. Algún día descubriré una forma de venerte, gruñó Minato mientras firmaba y sellaba documento tras documento con algo de fuerza, pensando que de esa forma castigaba al papeleo por hacer su vida como Hokage una experiencia aburrida. Ya harto de tanto documento decidió tomarse un pequeño descanso mientras abría la gaveta de su escritorio, sus ojos obtuvieron cierto brillo al ver una de las obras de su sensei y estaba a punto de tomar el libro entre sus manos antes de notar que junto a este estaba el libro Bingo, dio un pesado suspiro antes de tomar el libro entre sus manos abriéndolo en las últimas páginas. Nombre: Naruto Uchiha. Alias: Rey Dragón de la Muerte. Edad: 15 años casi 16. Apariencia: mide alrededor de 1,70 de altura, tiene ojos azules, piel pálida y pelo rubio, es muy parecido a Yondaime Hokage, normalmente lleva ropas oscuras y un abrigo negro con detalles dorados. Kekkei Genkai. Sharingan, Mangekyo Sharingan Eterno, Mokuton. Niveles de chakra: alto nivel Biju. Nivel de amenaza: clase Alpha, SSS. Huye si lo ves, que no te encuentre, y si lo haces suplica por tu vida, no lo enfrentes si tienes un nivel menor a Kage. Armas: Gunbai de Madara Uchiha. Kuchiyose. Tigres y Fénix. Habilidades especiales: puede usar magia al igual que chakra, puede crear agua de la nada como el Nidaime Hokage, puede usar los 5 elementos de la naturaleza. Rasengan, ha creado su propia versión elemental, Kami no Kosen, técnica espacio-tiempo superior al Iraisen no Jutsu, tiene un factor de regeneración muy poderoso, usa el elemento Yin-Yang a un nivel increíble, usa técnicas de destrucción masiva capaces de destruir pueblos o personas. Relaciones familiares: Hitomi Uchiha, madre fallecida; Madara Uchiha, abuelo fallecido; Minato Senju, padre; Tsunade Senju, abuela; Menma Senju Uzumaki, hermano; Kasumi Senju Uzumaki, hermana; Hashirama Senju, antepasado; Tobirama Senju, antepasado. Afiliación: ninguno. Hazañas: salvo a Konoha de una invasión, derroto a Momochi Zabuza sin romper a su Dar, mato a Orochimaru del Sannin sin romper a su Dar, derroto al Raikage sin romper a su Dar, libero a Nami no Kuni del reinado de terror de Gato el Magnate, un puente lleva su nombre, asesino a Kisame Oshigaki, derroto a los líderes de Akatsuki y peleo en igualdad con Adan Uchiha, se desconoce si está vivo o muerto, fue visto por última vez asesinando a Deidara y Sasori hace 2 años. Recompensa: 500 millones de Ryuen Iwa, vivo, Oto, vivo o muerto. No pudo evitar que una lágrima traicionera saliera de sus ojos mientras leía la última edición del perfil de su hijo ya hace 2 años, no pudo evitar recordar cómo habían sido las cosas ya hace 2 años, cuando el equipo formado por Kakashi, Asuma, Kurenai, Gai, Yugao y Tenzo regresó de Amegakure después de haber ido por su cuenta al escuchar rumores sobre su hijo. Fue un momento muy difícil ya que en esa ocasión él se encontraba en una reunión con el concejo y no hace falta decir que fue uno de los momentos de mayor caos mental y emocional para todo el concejo en general, y daba gracias a Kami que en esa ocasión Tsunade y Jiraiya se habían llevado a sus hijos fuera de la aldea, si no se hubiera desatado un pandemonio. Después de escuchar la primera parte del informe de boca de sus ninjas sobre la pelea con Pain, que en realidad se llamaba Nagato, las reacciones del Consejo Civil y de los ancianos no tuvieron precio cuando se enteraron de que Akatsuki tenía en su poder a un usuario del doujutsu legendario de Rikudou Sennin. Estas dos facciones prácticamente saltaron cual lobos hambrientos hacia un animal moribundo, prácticamente exigiéndole a gritos que enviara un escuadrón andú a capturar al usuario del Rinnegan, meterlo bajo el cuidado de Danzo,
y convertirlo en el arma de Konoha. Naturalmente estas propuestas fueron derribadas por el lado shinobi, afirmando que Konoha no contaba con activos tan poderosos para contener a alguien del calibre de Nagato. Todo se convirtió en una batalla de poderes que quedó en un punto muerto, por un lado la facción de los jefes de clan y el Sandaime que se oponían a las aberraciones de los ancianos y los civiles no solo por motivos éticos y morales sino por el sencillo hecho de que les aterraba la idea de darle a Danzo el control absoluto de un usuario del Rinnegan al viejo halcón de guerra. Además dicho usuario era el líder de un pueblo shinobi, capturar al líder de un pueblo ninja y usarlo como un arma podría desatar el pánico entre otras naciones, llegando tan lejos como para aliarse y declarar la guerra a Konoha por temor a que ésta haga lo mismo con ellos. Por otro lado los argumentos del lado shinobi caían en oídos sordos de los ancianos y los civiles que decían que eso poco o nada importaba ya que con el Rinnegan en Konoha las naciones no tendrían oportunidad con ellos. Era una batalla de política y argumentos muy reñida, pero que fue cesada por una persona inesperada, Kushina Uzumaki antes Kushina Senju Uzumaki, ahora una de las personas más influyentes dentro de la aldea ya que, a pesar de estar divorciada del Hokage aún tenía ciertos beneficios dentro de la aldea, sumando el hecho de que por cuestiones legales pasó a ser la cabeza del clan Senju y la cabeza del clan Uzumaki, ambos clanes fundadores junto a los Uchiha. No hace falta decir que la pelirroja se había vuelto una piedrita en los zapatos de Danzo y el Consejo Civil. La mujer Uzumaki no solo respaldó los argumentos ya dados por el lado shinobi, sino que también señaló el hecho de que el usuario del Rinnegan se había convertido en un aliado de Naruto, lo que volvía arriesgado un intento de captura. Después de eso Minato había pedido a los Jounin que prosiguieran con el informe ya queriendo zanjar el asunto, pero después de dar esa orden fue cuando el verdadero caos se desató entre los miembros del consejo. Fueron 2 palabras dichas por Kakashi, pero fueron suficientes para dejar en shock emocional al Yondaime y al propio Fugaku Uchiha. Uchiha Obito vive, ¿cómo diablos estas 2 personas podrían olvidar a dicha persona? Fue el difunto estudiante de Minato y uno de los miembros del clan Uchiha. Fue más de 1 hora de gritos de incredulidad y de pánico con la mayoría diciendo que eso era imposible, pero cuando finalmente Minato retomó el control de sus emociones, fue capaz de retomar el orden pidiéndole a sus Jounin una buena explicación. Todo lo escuchado por la próxima hora dejó helados a los miembros del consejo. Algunos encontraron difícil de creer que el que en su momento fue considerado la oveja negra del clan Uchiha se hubiera convertido en el líder de la organización clase S a la que incluso los Kages temían. Minato y Kushina mismos tuvieron sentimientos encontrados cuando descubrieron que Obito fue el responsable del ataque del Kyuubi. Fue peor cuando descubrieron que él también fue el responsable de la guerra civil en Kiri contra los usuarios del Kekko y Genkai. Muy pocos notaron que Danzo se puso nervioso cuando mencionaron que Obito poseía el Jutsu Izanagi. Naturalmente el lado civil y los ancianos no tardaron mucho en tachar a Obito de monstruo o de traidor, y a decir verdad ese pensamiento cruzó por la mente de algunos del lado shinobi, pero toda la opinión cambió cuando los Jounin prosiguieron con su informe. La mención de un nombre, Uchiha Adam, desconocido para la mayoría pero que fue suficiente como para provocar que Fugaku y el propio Sandaime entraron en pánico. Obviamente las reacciones de terror puro de estos dos no pasaron desapercibidas por el resto del consejo, los cuales le pidieron explicaciones. Fugaku dijo que era una historia que se pasaba de jefe de clan a jefe de clan, que mencionaba que el folclore Uchiha mencionaba a alguien de nombre Dan como un demonio de poderes inimaginables y con una maldad tan grande que pondría a Orochimaru en vergüenza. A su vez el mismísimo Hiruzen dijo que Hashirama le había comentado que Dan fue alguien muy peligroso en vida y que le alegraba que dicha persona estuviera muerta. Obviamente este relato fue desestimado por los civiles como meros cuentos o exageraciones, pero para el resto fue algo a tomar en cuenta, ya que de entrada el Shodaime siempre será recordado no solo por su inmenso poder sino que en su mayoría por su gran corazón y la facilidad con la que podía perdonar incluso al peor de los criminales y darle una segunda oportunidad. Muy idealista, pero así era dicho hombre. Era difícil de creer que este hubiera sentido alegría por la muerte de una persona. Los temores fueron confirmados cuando los Jounin les relataron todo lo descubierto durante su estancia en Amegakure, sobre cómo Aran era el verdadero portador del Rinnegan y que lo trasplantó en Nagato siendo tan solo un bebé, como fue el responsable de que Obito entrara a una senda oscura, como dicho hombre robó una de las técnicas de Orochimaru, arrebatándole su cuerpo a Obito no sin antes confesarle que él había sido el responsable de la muerte de Rin Nohara y de cómo en múltiples ocasiones estuvo a punto de asesinar a Naruto.
Todo en sí fue un verdadero caos con una serie de sentimientos encontrados ante el relato de los Jounin. Fue una de esas pocas ocasiones en que Yondaime dejó conocer al mundo su furia. El legendario Kiroi Senko estaba enfurecido. Esta persona no solo era responsable de que su estudiante Uchiha hubiera tenido un final miserable, sino que también había sido responsable de que uno de sus estudiantes tuviera que matar a otro sin que él pudiera hacer nada. Además, dicha persona era indirectamente el causante del ataque del Kyuubi donde miles de inocentes murieron. No conforme con eso, después de una serie de manipulaciones, le roba el cuerpo a Obito con una técnica del difunto Sannin Serpiente y lo usa para casi matar a su hijo, aquel hijo que por su estupidez creció sin estar ahí para él. Minato en esa ocasión estaba genuinamente furioso, sus instintos paternales y de maestro haciéndose cargo de su mente y prácticamente desatando un instinto asesino inconmensurable. Mientras esa ocasión el Sandaime tuvo la decencia de parecer avergonzado, nadie lo culpaba, pero eso no le impedía sentir remordimientos, ya que incluso después de muerto las técnicas enfermizas de Orochimaru, aquel hombre al que llegó a ver como a su propio hijo, seguían causando caos a personas inocentes. Para sorpresa de todos, incluso la propia Kushina estaba genuinamente preocupada por la seguridad de Naruto. Después de todo, hasta hace poco la mayoría de la gente creía que la mujer de cabellos rojos no sentiría otra cosa que desprecio y odio contra el descendiente de Madara por ser el fruto de una infidelidad entre su marido y Tomi. Esta creencia orilló a los ancianos a intentar convencer a Kushina de crear algún sello de contención para someter a Naruto como una forma de venganza contra Itomi. ¿El resultado? Una mujer Uzumaki hecha una verdadera furia a punto de asesinar a las momias. Su respuesta: ¿por qué clase enferma me toman, malditos hijos de puta? ¿Cómo creen que puedo odiar a un niño? Un niño que no pidió nacer como el hijo del bastardo Senju. Él tiene sangre Uzumaki, es mi pariente, mi carne y sangre, el hermano de mis hijos. Sobra decir que los ancianos no tomaron nada bien esta respuesta, pero fueron lo suficientemente sabios como para no objetar nada. Al final, después de una detallada explicación de la batalla que no hizo más que incrementar el temor del consejo hacia el Demon Slayer de nombre Dan, los Jounin concluyeron su relato diciendo que se vieron forzados a escapar ya que la batalla era de niveles más allá de la comprensión humana. Explosión solar del infierno y Ranza del relámpago eran técnicas prácticamente de niveles Biju que, de ser desatadas en Konoha, podían destruirla en un grado tal que sería imposible una recuperación a corto plazo. Obviamente nadie fue capaz de culpar a los Jounin por tomar ese curso de acción, incluso los civiles y los ancianos no les culparon ya que necesitaban todos los ninjas posibles en la aldea, ya que su temor a Adam fue tal que muchos no pudieron evitar compararlo con los difuntos Uchiha Madara o Senju Ashirama. Mas sin embargo, eso fue la gota que derramó el vaso y fue la primera vez en que el consejo observó cómo Senju Minato perdía la calma. El hombre no pensaba en otra cosa que ir a Megakure por sí solo de ser necesario y sacar a Naruto de ahí, incluso si tenía que enfrentarse a una bestia del calibre de los dioses mismos, con Kakashi uniéndosele con la clara determinación de salvar al hijo de su maestro y asesinar al hombre que tomó el cuerpo de Obito. Se necesitaron a todos los jefes de clan, al mismísimo Sandaime y a un escuadrón Anbu para evitar que ambos alumno y maestro cometieran un claro suicidio. Obviamente se vieron forzados a noquearlos, y no hace falta decir que Kushina envió un mensaje de emergencia a Jiraiya y Tsunade para que permanecieran ocultos por meses, de ser necesario, ya que temía que Adam fuera en busca de ellos para apropiarse del Kyuubi. Los próximos días fueron oscuros no solo para Konoha, sino para todo el continente en general. Todas las naciones en general estaban aterradas ante la situación. Uchiha Adam, ese nombre había causado un inmenso terror en cuestión de días, tanto como el del mismísimo Madara, con la diferencia de que este último estaba muerto, mas sin embargo de Adam no se sabía, y esto obviamente tenía aterrada a la población en general. Las naciones grandes y pequeñas tenían a toda su fuerza militar protegiendo las aldeas y preparadas para defender sus hogares y seres queridos, aunque tuvieran que dar su vida en ello. Los civiles difícilmente salían a las calles y solo los shinobi más valientes entraban a las fronteras de Amegakure con la vaga esperanza de conocer el resultado de la titánica batalla. Solo se encontraban con el rastro de destrucción irreal que sin duda haría que los mapas de la zona tuvieran que ser rediseñados. Los que todavía eran aún más valientes trataban de infiltrarse en Amegakure con la esperanza de saber de primera mano quién había ganando, solo para encontrarse con la sorpresa de que dicha aldea estaba fuertemente protegida por una barrera tan potente que tal vez incluso ninjas Kage nivel no podrían cruzarla.
Toda la situación dio lugar a cierto hecho inesperado entre las masas. La mayoría de la población comenzó a ver a las dos figuras que habían peleado en Amegakure como las claras representaciones del bien y el mal, la justicia y la maldad, la luz y la oscuridad, mientras que veían a Naruto como un faro de esperanza. Al propio Adam lo veían como a la mismísima muerte. No fue sino hasta meses después, en que se escuchó el rumor de que Naruto fue visto peleando contra los dos últimos miembros de Akatsuki vivos, Deidara y Sasori, de hecho siendo capaz de acabar con estos. No fue hasta ese momento en que ese rumor se esparció que el continente en general sintió como la tensión desaparecía lo suficiente como para que la población retomara sus vidas normales. El hecho de que Naruto viviera no confirmaba que Adán estuviera muerto, pero les daba una esperanza a la población. Minato salió de sus pensamientos dando un pesado suspiro mientras sacaba de su gaveta una botella de sake con la vaga esperanza de calmarse con tan fuertes recuerdos. El libro Bingo en sus manos se movió a causa de una brisa que entró por la ventana, quedando en una página en específico que causó que el Yondaime volviera a fruncir el ceño. Nombre: Kabuto Yakushi. Alias: Nidaime Shiroyebi, Nidaime Orochimaru. Edad: alrededor de 23 años. Apariencia: hasta hace muy poco Kabuto parecía ser una persona normal, pero en los últimos avistamientos se le describe como un hombre de 1,77 m de estatura, piel escamosa como una serpiente de color blanco, lentes y cabello blanco algo rebelde. Siempre lleva un abrigo para cubrir su apariencia antinatural. Kekkei Genkai: desconocido. Niveles de chakra: alto nivel Kage. Nivel de amenaza: clase S, asesinar a primera vista. No lo enfrentes si no tienes un nivel Joun y no tienes suficientes compañeros. Armas: desconocido Kuchiyose. Serpientes. Habilidades especiales: solo se conoce que tiene habilidades prodigiosas como ninja médico, pero se especula que tiene poderes similares a los del difunto Orochimaru. Relaciones familiares: huérfano de Einokuni. Afiliación: ex ninja de Konoha. Recompensa: 200 millones de Ryu en Konoha, Kumo, Kiri, Suna e Iwa, todos vivo o muerto. Minato solo pudo negar con la cabeza, sin duda algo irritado mientras cerraba su libro Bingo. Kabuto Yakushi se había convertido en un problema para las naciones ninja en general, después de que se calmara todo el asunto de Adam, por supuesto sin que las naciones frenaran sus investigaciones para confirmar su muerte. Comenzaron a surgir rumores y avistamientos de Kabuto, el cual lentamente comenzaba a reunir seguidores para unirlos a sus fuerzas en Otogakure. No solo eso, también se decía que era el responsable del secuestro de múltiples personas a lo largo de las naciones para sus experimentos. Obviamente sus acciones no pasaron desapercibidas por las naciones y ahora era un peligroso criminal internacional. Tal cual como su maestro, gruñó Minato con evidente disgusto hacia Kabuto. Aún tenía fe en que mientras su sensei seguía viajando con sus hijos, con Tsunade y Shizune, pudieran encontrar pista alguna de Kabuto para, de ser necesario, acabar con él personalmente. El sonido de alguien tocando la puerta de su oficina llamó la atención de Minato. Dio la orden y la puerta se abrió revelando a Itachi Uchiha con su típica expresión de "yo no siento nada", vistiendo el uniforme de los Anbu. "Okage-sama", dijo Itachi haciendo una reverencia a su líder en señal de respeto. "Informe", ordenó Minato entrando en modo Hokage, esperando con genuina curiosidad y algo de ansias el informe del que posiblemente sea el Uchiha más poderoso que vive en Konoha. La razón de sus ansias era que hace unos días había recibido un mensaje de Kirigakure no Sato, diciéndole que tenían que entregar un mensaje a Konoha muy importante y que tenían que encontrarse con sus ambos en un punto de encuentro. Obviamente Minato envió a Itachi a dicha reunión, ya que no solo era su Anbu más fuerte, sino que también este tenía una gran posibilidad de sobrevivir en caso de que fuera una trampa, pero internamente él tenía la esperanza de que el mensaje de Kiri fuera alguna posibilidad de poder limar asperezas después de haberles negado hace ya tanto tiempo ayuda durante la guerra civil. Tal como usted me lo ordenó, fui al punto de encuentro con los Anbu de Kiri. Afortunadamente no resultó ser una trampa como habíamos especulado. Los Anbu no quisieron darme muchas explicaciones sobre el motivo de la reunión, ya que dijeron que podría haber espías, pero me entregaron este pergamino, haciendo uso de la autoridad que usted me dio, y cuando me cercioré de que no me estaban siguiendo hice que un Kage Bunshin abriera el pergamino para cerciorarme que no fuera un explosivo, que afortunadamente no fue el caso, pero su contenido sin duda era de vital importancia, así que vine lo más rápido posible para entregárselo, explicó Itachi de forma breve y muy clara antes de entregarle el pergamino al Hokage, el cual lo tomó con evidente ansiedad. Minato abrió lentamente el pergamino antes de comenzar a leerlo, mientras sus ojos se abrían como platos por cada línea que leía.
Estimado Yondaime Hokage Dono, voy a ir directo al grano. Yo sé que la relación entre nuestras naciones no ha sido la mejor debido a los numerosos incidentes ocurridos entre nuestros shinobis, especialmente la muerte de tu alumna Rin Nohara después de que en su cuerpo fuera sellado el Zanbi por órdenes del Sandaime Mizukage y casi desatado en tu pueblo de no ser por la intervención de Kakashi Atake, hecho que ahora sabemos fue provocado por Uchiha Adam. Asimismo el hecho de que nuestra facción, que hasta hace unos años era considerada rebelde, no fue apoyada por ti cuando solicitamos ayuda tuya y nos fue negada ha sido una causa de gran tensión entre nuestras naciones. Sin embargo los hechos ocurridos hace 2 años de los cuales no hace falta rememorar ya que posiblemente tú los conozcas mejor que nadie me han hecho darme cuenta que de haberse desatado una guerra con Akatsuki ya que estos buscaban a los 9 Biju dicha guerra no habría sido ganada dado el gran grado de desconfianza entre las naciones, por mucho que nos duela aceptarlo el nacimiento de Akatsuki de operar en las sombras por muchísimos años es en parte culpa de nosotros, las 5 grandes naciones shinobi, que durante años erróneamente hemos hecho cosas de las que no nos orgullésemos con la excusa de ser lo mejor para el pueblo. En base a esto y al hecho de que aún desconocemos si harán esta con vida siento la necesidad de convocar a una cumbre Kage para que por primera vez en mucho tiempo discutir seriamente los posibles términos para una alianza verdadera entre nosotros, las 5 grandes naciones shinobi, con la esperanza de que podamos llegar a comprendernos, trabajar juntos y llegarnos a ver como algo más que aliados o rivales. He enviado el mismo mensaje a los Kages de Suna, Kumo e Iwa, espero lo más pronto posible su respuesta y de ser positiva esperamos su presencia en Tetsunokuni atentamente. Godaime Mizukage, Terumi Mei Minato termino de leer ese mensaje con los ojos muy abiertos, él sinceramente no se esperaba esto, se esperaba cualquier cosa menos esto, mas sin embargo esto era una oportunidad única para el mundo shinobi y no debía ser desperdiciada, además de sus predecesores el Shodaime y Sandaime Hokages no había existido ningún otro Kage con la clara disposición de entablar una genuina alianza entre naciones, con toda vergüenza él mismo no lo había intentado, pero ahora la Mizukage estaba proponiendo la idea y estaba llevándola a cabo, lo menos que podía hacer era escucharla. Con ese pensamiento Minato tomó un pergamino en blanco y comenzó a escribir su respuesta, todo ante la mirada curiosa de Itachi. ¿Va a ir a la cumbre Hokage-sama? Preguntó Itachi de forma monótona pero interiormente tan emocionado como su Hokage, él era un pacifista que soñaba con la paz, y en su mente la alianza entre las naciones sería el primer paso para dicho objetivo. Es una oportunidad demasiado grande para ignorarla, por supuesto que voy a ir, quiero que esto quede entre nosotros por ahora, lo último que quiero es que el consejo se entere antes de tiempo y hagan algo estúpido, tú junto con Kakashi serán mis escoltas. Acto seguido Minato invocó a un sapo para que llevara el mensaje a Kiri. Itachi asintió ante lo dicho por el Hokage ya que sin duda sería un gran honor asistir a la cumbre Kage. Por su parte Minato miró el reloj de su oficina, vio que ya eran las 9 de la mañana, ante la mirada inexpresiva de Itachi Minato se despojó de toda ropa excepto sus calzoncillos, de otro cajón de su gaveta sacó lo que parecían ser unas ropas deportivas que consistían en un panos negro con franjas blancas, unos tenis negros, una chaqueta negra masculina y una playera blanca. El Yondaime se colocó dichas ropas y de solo Kami sabe dónde sacó un ramo de flores que sin duda sería la envidia de cualquier mujer. Todo esto provocó que una gota saliera de la parte posterior de la cabeza de Itachi. ¿Hokage-sama? Preguntó Itachi enarcando una ceja ante la actitud de su líder. Tal vez no lo sepas dado a que últimamente has viajado mucho por tus misiones como Ambu, pero en las últimas 2 semanas tu madre junto a Kusina han tomado ese hábito de salir a correr por la aldea por las mañanas, según sé que para no perder condición física, a esto varias otras kunoichi se les han unido e inevitablemente alguna panda de mocosos chunin han rondado por ahí para fisgonear a las chicas. Hace poco alguien me contó que uno de esos malditos se atrevió a tratar de cortejar a Kushi-chan, eso es algo que no puedo permitir, no si quiero reconquistarla, explicó Minato con evidente fuego en los ojos, sacándole una gota aún más grande al hijo de Fugaku. ¿Aún no se ha rendido en eso de reconquistar a Kusina-sama? Preguntó Itachi con algo de incredulidad. No era un secreto para nadie que desde su divorcio el Yondaime no había escatimado en lo absoluto en intentos de rejuntar a su familia tratando de reconquistar a su esposa, había intentado desde los métodos de conquista más cliché hasta los más inusuales, desde enviarle chocolates, rosas, invitarla a bailar usando la ropa más ridícula que pudo encontrar, incluso intentando hacer de la men un platillo nacional, entre muchos otros intentos de pésimo gusto, ganando ante todos una mirada fría de la mujer Uzumaki.
Desde el día en que me enteré de que mi hijo casi muere en manos de Adán aprendí algo que Jiraiya Sensei, Hiruzen-sama y Tsunade Kaya-san me han tratado de enseñar por años: no hay nada que sea más importante que la familia. Sé que he cometido errores, pero también aprendí de Naruto que sin importar que tan imposibles parezcan las cosas siempre habrá esperanzas para lograr lo que quieres. Estoy decidido a que repararé mis errores así sea lo último que haga, explicó Minato de forma seria caminando hacia la puerta de su oficina, pero deteniéndose por un momento antes de encarar a Luchia. Por si te interesa saberlo, esos mocosos Chunin tienen también sus ojos en tu Kaasan, dijo Minato y a una velocidad que bien podría rivalizar con el Iraisen Itachi. Ya estaba junto al Yondaime Hokage con ropas similares a las de este solo que en color rojo. Voy con usted Hokage-sama, esos Chunin aprenderán a conocer su lugar, dijo Itachi muy tranquilo pero con un aura espeluznante emanando de su cuerpo con su Mangekyo Sharingan girando con claros deseos oscuros en su mirada. Minato asintió complacido mientras por las calles de Konoha algunos Chunin jóvenes con claros deseos de conquistar algunas MILFs comenzaban a sentir que sus vidas pendían de un hilo. XXXXXXXXXX al mismo tiempo en el subterráneo de la aldea Danzo Shimura se encontraba sentado en una silla en alguna clase de oficina improvisada con una expresión ilegible en su rostro. A su lado se encontraba Sai en posición de firmes, ambos esperaban de forma tranquila al que sería un posible aliado para la raíz. Un Anbu con el kanji Dene en su máscara apareció frente a Danzo con la cabeza agachada. Danzo-sama, su invitado ha llegado, informó el Anbu con una voz carente de emoción típica de los hombres de Danzo. Hazlo pasar, ordenó Danzo de forma fría mientras su Anbu abría la puerta por la cual entró ni más ni menos que Kabuto. Dicho hombre estaba siendo escoltado por dos Anbu similares a los de Konoha, pero con máscaras negras con el símbolo de Otogakure. Han pasado años desde que no nos veíamos Danzo, desde esos tiempos en que yo y Orochimaru-sama te diseñamos ese brazo, dijo Kabuto de forma algo burlona, haciendo que Sai y el otro Anbu se tensaran mientras que el líder de Ne se mantenía inexpresivo. Lo mismo digo Kabuto, siempre me pareció una burla que Orochimaru en vez de aprovechar su oportunidad de crear un pueblo oculto solo juntara unos cuantos hombres para la invasión y se dedicara la mayoría del tiempo a sus experimentos, pero tú en tan solo 2 años de haber tomado las riendas de Oto ya incluso tienes algunos Anbu, siempre vi tu potencial cuando aún trabajabas para mí, dijo el Shimura de forma seria sin que Kabuto se molestara en absoluto por el insulto bien oculto hacia su difunto maestro. Con el tiempo te darás cuenta de que yo ya he superado a Orochimaru-sama en todos los campos, aunque he de reconocer que la batalla de hace 2 años entre Naruto Uchiha y Adán Uchiha fue la oportunidad perfecta para moverme a mi gusto y hacer mis planes, dijo Orochimaru con solo Danzo notando el ligero desprecio con el que mencionaba a Naruto. Tal parece que el estudiante de Orochimaru aún no perdonaba a Uchiha por la muerte de este. Ustedes sabían que ese Uchiha era el verdadero líder de Akatsuki y sin embargo mantuvieron esa información a la sombra de mí, acusó Danzo de forma tranquila pero Kabuto no se inmutó en absoluto. Soy el estudiante de un hombre que vivió obsesionado con los Uchiha, es natural que hayamos investigado todo sobre ellos, mas sin embargo he de reconocer que incluso nosotros ignorábamos la existencia de alguien como Uchiha Adán. Después de todo era información clasificada que hasta hace poco solo Uchiha Fugaku conocía, de hecho hasta antes de que Naruto Uchiha apareciera nosotros creíamos que quien regia a Akatsuki en las sombras era Madara pero nunca pudimos comprobarlo, por ello nunca se lo comentamos a nadie, aclaró Kabuto con Danzo asintiendo. Iré directo al grano Kabuto, quiero saber si la alianza entre Oto y Raíz sigue en pie, he escuchado mucho de tus movimientos en los últimos 2 años, con tu fuerza y la mía juntos estoy seguro que Oto y Konoha se convertirán en la fuerza superior del mundo shinobi, dijo Danzo muy seguro pero más sin embargo Kabuto comenzó a reír. Kukuku aún sigues ambicionando muy Danzo, tú solo buscas ser Hokage, nada más ni nada menos, pero estoy de acuerdo contigo en que tu fuerza y la mía serían devastadoras, permíteme iluminarte a algo más allá de solamente ser Hokage, yo hablo de todo el mundo. Si Danzo se ofendió por el comentario de Kabuto no lo demostró, en otras situaciones no permitiría que alguien como Kabuto se burlara de él, mas sin embargo su curiosidad sacó lo mejor de él y esperó pacientemente ver cuáles eran los planes del sucesor de Orochimaru. Kabuto al notar que había capturado el interés de Danzo chascuó los dedos y otros 2 Anbu de Oto entraron arrastrando una jaula, en dicha jaula había algo que sin duda heló la sangre de Danzo. XXXXXXXXXX días después Krigakure mientras tanto en Kiri, más específicamente en la torre Mizukage, Mei miraba con algo de asombro las cartas con las respuestas de los otros Kages, todas traídas por su mano derecha, Ao, el usuario del Byakugan de Kiri.
Debo decir, que no me esperaba esto, susurró Mei mientras terminaba de leer las contestaciones de los demás Kages. ¿Qué contestaron los otros Kages, Mizukage-sama? Preguntó Ao, evidentemente curioso, ya que la reacción de la mujer decía que la contestación era sin duda inusual. Todos estuvieron de acuerdo con mis argumentos, incluso aceptaron sus culpas, todos incluso el Tsuchikage aceptaron reunirnos para la cumbre, dijo Mei, todavía costándole creer las respuestas de los Kages. Imposible, susurró Ao, encontrándolo difícil de creer. Cuando la Mizukage se propuso a convocar a una cumbre Kage para discutir una alianza, él había sido algo escéptico, pero ahora comenzaba a creer que sí era posible. Parece ser que tu idea funciona después de todo, Naruto-kun, pensó Mei recordando cierta conversación con el usuario del Sharingan. Flashback: en el apartamento de la Mizukage, Naruto y Mei se encontraban en una posición comprometedora, por decirlo menos, en una cama king size. Ambos amantes se encontraban totalmente desnudos, solo siendo cubiertos por una manta, la mujer en brazos del joven mientras este tenía su mentón sobre su cabeza. Debe ser duro, ¿no? La vida de un Kage, sinceramente no me imagino pasar el resto de mis días encerrado en una oficina, haciendo montones y montones de papeleo, dijo Naruto estremeciéndose ante la mera idea mientras pegaba más su cuerpo con el de la mujer. No tienes idea, es un trabajo muy duro, no tienes tiempo de nada, y por si fuera poco tienes que ordenar cosas con las que no estás de acuerdo por el bien de tu pueblo, dijo Mei algo triste pensando en la cantidad de veces que se había visto forzada a enviar a sus ninjas a la muerte o realizar actos abominables por cosas más allá de ella. Tonterías, eres una Kage, la líder absoluta de una aldea, lo mismo con los demás Kages, el bien del pueblo es solo una excusa, gruñó Naruto no estando de acuerdo con Mei, la cual frunció el ceño ante esas palabras. Aún eres un niño, puedes ser un buen amante, pero aún te falta aprender mucho sobre el mundo, dijo Mei ganando una risa del chico. He visto lo suficiente como para saber cómo son las cosas, esas veces que tratan de justificarse con que es por el bien del pueblo no es más que la excusa para no sentirse tan culpables. El pueblo no son unos edificios, el poder militar ni nada por el estilo, el pueblo son las personas, cuando ellos viven bien, cuando ellos son felices, cuando ustedes se sienten en una mesa dejando de lado su egoísmo y piensen en todas esas personas y no en ustedes mismos, entonces realmente harán algo por el bien del pueblo, una cumbre Kage o que sé yo, por eso yo no soy líder, es demasiado trabajo ponerme a pensar en tantas personas que no conozco. Fin del flashback. Continuará, acepto comentarios, críticas, consejo e incluso insultos por mi larga ausencia. Avances. Próximo capítulo. Amanecer del dragón de oro. Natsu solo podía mirar con gran dolor e impotencia como las sombras de José destruían el gremio, su hogar, su familia, aquel lugar cuyas paredes fueron el centro de tantos hermosos recuerdos, hecho trizas, y solo podía apretar los puños con impotencia escuchando la risa maligna de Gagel. ¿No todo está perdido? ¿Qué fue eso?, susurró Natsu para sí mismo mientras buscaba el origen de esa misteriosa voz. No todo está perdido aún, descendiente de aquel que roba la vida. En un parpadeo Natsu apareció en un lugar oscuro, frente a frente con una bestia de proporciones colosales envuelta en llamas de oro. Fin de la teoría, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.